día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, comenzamos el apartado que tiene como título El hombre en el paraíso. Después de que en días anteriores habíamos hablado de el hombre, estamos en el credo, en la creación del hombre a imagen de Dios, decíamos primero, cuerpo y alma, en segundo lugar, en tercer lugar, hombre y mujer los creó, y en cuarto lugar se explica, en cuarto y último lugar, la explicación del credo sobre la creación del hombre, se habla de el hombre en el paraíso. El primer punto es el 374, que dice: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. El primer hombre se refiere a Adán, a Eva, como vimos en los programas anteriores. Afirmábamos que ese primer hombre, ese primer ser humano, no nos estamos refiriendo ahora al varón o a la hembra, sino al ser humano, esa primera familia, digámoslo de otra manera, la primera familia, porque Dios nos constituyó en familia, hombre y mujer. Esa primera familia supone una intervención de Dios nueva en la creación, porque Dios ha creado el alma y Dios ha infundido el alma, y precisamente Adán y Eva son los primeros seres humanos porque Dios ha creado y ha infundido un alma en ellos, y aunque quepa decir, aunque no es incompatible con la fe católica decir pues que el cuerpo de Adán y de Eva, ese cuerpo en el que Dios infundió un alma, pues ha provenido de un proceso evolutivo del que Dios se ha servido para crear al hombre. Hay que decir, se puede por lo tanto especificar diciendo, no es correcto decir el hombre proviene por evolución del mono, no. En todo caso hay que decir el cuerpo del hombre proviene o puede provenir por evolución del mono, el cuerpo, pero no el hombre, porque es que el hombre supone no únicamente su corporeidad, sino una intervención directa de Dios en la creación del alma. Bueno, eso es una de las afirmaciones principales que hemos hecho en los puntos anteriores. Y ahora hay que decir que, bueno, el hombre, en aquel primer estadio en el que estaba, que le llamamos del paraíso terrenal, vais a ver que aquí la forma que tiene la Iglesia de hablar del paraíso terrenal no es tanto de un lugar. Hombre, en algún lugar tenía que estar, obviamente. Es decir, Adán y Eva, en aquel primer, estadio de su creación, cuando todavía no habían pecado, en aquel primero, lógicamente, estaban en algún lugar. Pero nosotros no le llamamos paraíso por el hecho de que aquel lugar fuese físicamente privilegiado. En realidad, es el estado en el que estaban, el estado de no haber pecado. O sea, antes de haber pecado, estaban constituidos en un estado de amistad con Dios, que a eso le llamamos paraíso. O sea, no podemos entender equivocadamente que el paraíso consistía, claro, es que detrás de las tapias del paraíso se vivía bien, fuera de las tapias del paraíso se vivía mal. Hombre, eso es una imagen. O sea, lo maravilloso del paraíso no era que dentro de esas tapias, pues allí todo fuese maravilloso y fuera de las tapias, no. O sea, el paraíso no tenía tapias. El paraíso es el estado en el que vive el hombre sin pecado, en la amistad con Dios. Eso es el paraíso. No es que sea un sitio, sino el paraíso es una condición que tiene el hombre sin pecado, que es maravillosa. Bien, este matiz es importante porque, claro, uno lee el catecismo y dice, anda, pues aquí del paraíso no se dice nada de qué sitio es y dónde podía estar ubicado el lugar y tal. Si es que nos es lo mismo.
estaría donde tuviese que estar, pero es que eso es baladí. El paraíso podría estar en el desierto del Sáhara o podía estar donde fuere, pero no tiene ninguna importancia. Bien. Bueno, pues lo que dice es que en ese estado en el que estaba el hombre, por una parte, como todo el resto de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Bien, el hombre, en cuanto a creación salida de la mano de Dios, es bueno, ¿no? Participa de la bondad de Dios. Pero es que en el caso del hombre es mucho más que eso. Dice, constituido en la amistad con el Creador. O sea, es decir, que Adán y Eva habían sido constituidos, o sea, habían sido elevados, introducidos, no sé cómo queremos llamarle, habían sido introducidos en una amistad con el Creador muy grande, que además en los textos bíblicos se refleja con esa capacidad que tenía Adán y Eva de hablar con Yahvé. En esa terminología que utiliza el libro del Génesis, pues Adán y Eva hablaban con Yahvé. Y Yahvé se paseaba por el paraíso y hablaba con ellos. Bueno, esa es una imagen bíblica de lo que es estar constituido en la amistad con Dios. Además da un matiz, el estar constituido en la amistad con Dios, de ahí se deriva consecuencias también muy concretas, ¿no? Como son el hecho de que Adán y Eva tenían una gran armonía con ellos mismos, una gran armonía interior, y además tenían también una gran armonía con la creación. Fijaros que uno de los dramas que se deriva en nosotros de nuestro pecado es sentirnos fracturados interiormente. O sea, el pecado hace que perdamos esa intimidad con Dios, y de ahí se derivan consecuencias dramáticas. La primera, el sentirnos interiormente fracturados, divididos, el no tener armonía, el no tener unidad de vida, el quiero pero no puedo, el sí pero no, el drama interior de que hago lo que no quiero y lo que quiero no soy capaz de hacerlo. O sea, ese problema que tenemos con nosotros mismos, pues de eso estaban perfectamente preservados Adán y Eva en el paraíso, pues porque vivían en la amistad con Dios y por lo tanto tenían una armonía interior muy grande. Una armonía muy grande con ellos mismos y con la creación. Con la creación hay que decir que también, ¿no?, nos ocurre a nosotros que la transformación del mundo después del pecado original pues supone sangre, sudor y lágrimas. Si el mundo nos resulta hostil, que se lo digan al hombre primitivo a ver si el mundo no le resultaba hostil, que tenía que pues refugiarse en aquellas cuevas porque venían las glaciaciones y había una mortandad terrible, y mortandad me refiero de seres humanos, claro, ¿no? Terrible, y tenían que luchar contra las fieras, etcétera. O sea, le resultaba el mundo hostil, y sin embargo, eso fue después del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva vivían como en una armonía, con interior, armonía entre ellos dos, y una armonía con toda la creación. Bueno, así Dios había creado. Ese era, digámoslo, el plan primero, el proyecto original de Dios. Dice, amistad y armonía que no son superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Ese estado tan envidiable del paraíso. Fijaros que hemos utilizado la palabra paraíso, ¿no? Paraíso terrenal, pues como algo. Lo único que puede superar el paraíso es el cielo. Sí, el cielo supera infinitamente al paraíso. Bueno, ¿y qué diferencia puede haber, ¿no?, entre el cielo y el paraíso? Bueno, pues digamos que la diferencia puede haber que después de haber sido redimidos por Cristo, todavía hemos sido introducidos en esa participación de la intimidad con Dios de una manera mucho más íntima, porque es que Jesucristo nos introduce
en la filiación divina, o sea, nos hace hijos del Padre. Adán y Eva, claro que tenían una gran intimidad pues con Dios, pero no habían sido introducidos, elevados a una condición de una filiación divina en Cristo, como nosotros posteriormente lo hemos sido. O sea que si grande era, ¿no?, la felicidad de Adán y Eva en el paraíso, nosotros, después de haber sido redimidos, aunque todavía sigamos cargando con las consecuencias que el pecado tiene en nosotros y sigamos de alguna manera pues viendo la huella que el pecado ha dejado en nosotros, al mismo tiempo estamos llamados a todavía una intimidad superior. Solamente hay algo que supera el paraíso, es el cielo. A veces el hombre se dedica a suspirar por el paraíso y busca paraísos terrenales. Y dice, mira, no mires para atrás, mira para adelante, mira al cielo. Esto creo que es una buena consecuencia de esta catequesis que hace aquí el catecismo. No busques paraísos que ya se han ido. Busca el cielo, que está todavía perfectamente a tu alcance, se te está ofreciendo. Y es curioso, porque en el hombre existe una tendencia, busquemos paraísos, paraísos políticos, paraísos no sé qué, paraísos... bueno, mira, el cielo es la respuesta que Dios tuvo a ese gran desastre que supuso el pecado del hombre. Pasamos al punto 375 y dice, la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Bueno, claro, aquí comienza un poco el intento de la Iglesia de explicar qué estado era ese, o sea, cómo Adán y Eva, digamos, qué tipo de relación tenían con Dios, ¿no? Cómo eran antes del pecado original. Bueno, pues algunas reflexiones, especialmente en el Concilio de Trento, realizó la Iglesia, y allá por 1546 la Iglesia afirmó lo siguiente, que viene aquí referido en el Catecismo. Una afirmación dogmática del Concilio de Trento. Si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en la que había sido establecido, y que por la ofensa de este pecado incurrió en la cólera e indignación de Dios, y en consecuencia en la muerte con la que Dios le había amenazado antes, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que desde entonces tiene el imperio de la muerte, o sea, el cautiverio, es decir, del diablo, y que por aquella ofensa resultante del pecado, Adán entero en su cuerpo y en su alma se vio cambiado en un estado peor, sea anatema. Bueno, está contestando aquí el Concilio de Trento a las herejías del momento. Pero lo que nos interesa a nosotros no es tanto el contexto en el que el Concilio de Trento responde a unas herejías, sino lo que está afirmando al responderlas. O sea que hay que decir que había un estado que estaba constituido en un estadio de santidad y de justicia. Adán y Eva eran santos, y siendo santos eran felices. Es verdad que no eran santos en el sentido que nosotros lo entendemos ahora, porque nosotros entendemos ser santos es participar de la santidad de Jesucristo. Bien, bueno, digamos, era una santidad constituida por la creación. Por la creación habían sido posteriormente, no, digamos, al mismo tiempo, creados y elevados, constituidos en una amistad especial con Dios. Bueno, pues eso es lo que perdieron, ese tipo de amistad que tenían con Dios, ese tipo de santidad
de armonía que tenían. Eso es lo que pierden por el pecado. Se entran en una especie de esclavitud. O sea, es como si Satanás comienza a tener en ellos, pues, un señorío, un poderío sobre ellos. Antes del pecado original, Adán y Eva están totalmente preservados del influjo de Satanás, que no tiene dominio ninguno sobre ellos. Y el pecado original le abre la puerta a Satanás, ¿eh? Le abre la puerta y tiene capacidad de influjo. Esta es la diferencia, ¿no?, entre el estado en el que estaban constituidos de santidad y lo que se produce en ellos después del pecado original. O sea, es decir, que antes del pecado original había un estado de gracia, es decir, de amistad con Dios, de intimidad con Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.